Shalom, amados. Damos inicio a los comentarios, parte 2, de la parashá número 12, Vayehi. Está comprendida por Génesis desde capítulo 47, versículo 28, a capítulo 50, versículo 26, y por la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. Génesis, capítulo 49, versículo 1, dice: Y Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reuníos juntos. Rabí Abba discurrió sobre el versículo. Él se dirigió a la plegaria de solitarios y no despreció su plegaria. Salmos 102, versículo 18. Dijo: Aquí es significativo el empleo de la palabra se dirigió en vez de oyó o descubrió. La palabra de un hombre individual solo con gran dificultad llega al Rey Santo porque antes de que pueda ser coronada en su lugar, Dios la examina cuidadosamente y pesa los méritos y los defectos de ese individuo. No procede así con la plegaria de una congregación, pues aunque las plegarias congregacionales son ofrendadas por muchos que no son virtuosos, todas, sin embargo, llegan a Dios y Él no toma en cuenta sus pecados. Por eso está dicho: Dios se dirige a la plegaria del solitario y la pesa y considera y examina en qué espíritu es ofrendada y quién es el hombre que la ofrenda y cuál es su conducta. El hombre que ora con los de la congregación, dice el Eterno, que Él no desprecia la plegaria de ellos, aunque no todos oran con devoción. Según otra explicación, aquí la palabra solitario se refiere a un individuo que está unido con numerosos, es decir, Jacob, que estaba unido con dos lados y que llamaba a sus hijos y oraba por ellos para que fuesen aceptables arriba y no fuesen destruidos en cautividad. Cuando Jacob llamó a sus hijos, Abraham e Isaac estaban allí, y la Shejiná con ellos, regocijándose en Jacob y con la perspectiva de reunir los patriarcas y formar con ellos una carroza. Cuando Jacob dijo a sus hijos: Yo os diré lo que os ocurrirá en los días postreros, lo invadió una suerte de tristeza y la Shejiná partió. Pero sus hijos levantaron sus voces y dijeron: Oye, oh Israel. Y Jacob respondió: Bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre jamás. Y con esta proclamación de la unidad, la Shejiná volvió a su sitio. Y Jacob llamó. La palabra llamó significa que los estableció en su lugar arriba y abajo. Análogamente, Moisés llamó a Osías, hijo de Nun, Yehoshua, Josué, Números 13:16, para establecerlo en su lugar propio. Hay una significación similar en las expresiones y él llamó su nombre Jacob, Génesis 25:26, y el Dios de Israel lo llamó él, Génesis 33:20. Así también yo llamé al Señor desde mi dolor, Jonás 11:7, que significa que quien alabe a su amo y le dirige súplicas, establece a su amo más firmemente al mostrar que todo depende de él y no de otro poder. Y dijo: Se ha intentado que decir significa pensar, como en la expresión y dirás en tu corazón, Deuteronomio 8:17. Reuníos, es decir, en armonía completa. Y os diré, la palabra decir, Agidá, contiene una alusión a la sabiduría esotérica. Buscó revelarles su destino final. Cabría preguntar, dado que no les reveló lo que quiso revelar, ¿por qué están registradas en la Escritura sus palabras que después fueron desmentidas? La verdad es que todo aquello que hubo necesidad de revelar está completamente asentado y hay en ello un sentido oculto, y así nada hay desmentido en la Escritura.
En realidad, en la Escritura está incluido todo y no falta en ella palabra o letra alguna. Jacob dijo todo lo que necesitó decir, pero no todo abiertamente, y no faltó una letra de lo requerido. Rabí Judá y Rabí José estaban un día sentados a la puerta de Lida. El segundo dijo: se nos dice que Jacob bendijo a sus hijos, pero ¿cuáles son las bendiciones? Rabí Judá contestó: en realidad los bendijo como, por ejemplo, Judá, tus hermanos te alabarán, Dan juzgará a su pueblo, acerca de Asher su pan será graso, y así sucesivamente. Pero lo que se propuso revelarles no lo reveló, o sea, el fin. Hemos asentado que hay un fin a la derecha y un fin a la izquierda, y buscó revelarles el fin de la izquierda para que pudiesen mantenerse limpios de impureza. Lo que les reveló se refería únicamente a la época en que estuvieron en Tierra Santa. Más tarde, las cosas no se enunciaron abiertamente, sino que solo están insinuadas en esta sección y en estas bendiciones. Génesis 49:3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poder y el comienzo de mi fuerza. ¿Por qué comenzó Jacob con Rubén y no más bien con Judá, que era el jefe de los campamentos y también rey? Además, vemos que no lo bendijo y aún retiró de él las bendiciones hasta que vino Moisés y oró por él, como está escrito, que Rubén viva y no muera. Deuteronomio 33, versículo 6. Pero el hecho es que lo bendijo, pero guardó la bendición para su lugar apropiado. Fue como un hombre que tenía un hijo y cuando estuvo por morir lo visitó el rey. Y el hombre le dijo: que todo mi dinero quede en manos del rey a nombre de mi hijo, y cuando el rey viere que mi hijo lo merece, se lo dará. Así dijo Jacob: Rubén, tú eres mi primogénito, el amado de mi alma, pero tus bendiciones quedarán a manos del Rey Santo hasta que él vea que tú eres digno de ellas, porque seguiste a la vista de tus ojos. Rabí Eleazar le planteó a Rabí Simeón la pregunta siguiente: si Dios sabe que los hombres morirán, ¿por qué hace bajar almas al mundo? Él contestó: esta cuestión la han discutido muchas veces los maestros y la contestaron así: Dios envía almas abajo a este mundo para que declaren su gloria y después las toma de vuelta. Este misterio puede explicarse por el versículo: bebe agua de tu cisterna y fluidas corrientes del centro de tu pozo. Proverbios 5, versículo 15. Como ya se ha asentado, el término cisterna designa el lugar cuyas aguas no fluyen naturalmente, pero fluyen cuando el alma es perfeccionada en este mundo y asciende al lugar al cual está ligada, porque entonces está completa en todos lados, arriba y abajo. Cuando el alma asciende, el deseo de la hembra se mueve hacia el varón y entonces se convierte en fuente de aguas fluyentes, y entonces hay unión y fundamento y deseo y amistad y armonía, porque por el alma del justo ese lugar se completó y el amor y sus afectos superiores se movieron para formar una unión. Observen que Rubén y las restantes de las 12 tribus estaban vinculadas con la Shekinah. Y cuando Jacob vio la Shekinah junto a él, llamó a sus 12 hijos a que se unieran a ella. Desde el comienzo del mundo, nunca hubo un lecho tan perfecto como el de Jacob. Cuando estuvo por partir del mundo, Abraham estaba a su derecha, Isaac a su izquierda, y él se acostó entre ellos con la Shekinah de frente. Cuando Jacob vio esto, llamó a sus hijos y los dispuso en torno a la Shekinah en orden perfecto, de modo que la reunión fue completa y muchas carrozas superiores los rodearon. Entonces exclamaron: tuya, oh Señor, es la grandeza y el poder y la gloria. Primera de Crónicas
capítulo 29, versículo 11. Después de lo cual el sol se juntó con la luna, y el este se acercó al oeste, y la luna se iluminó y alcanzó plenitud, así como cuenta la tradición. Jacob, nuestro padre, no murió. Cuando Jacob vio una tal perfección como nunca se había concedido a otro hombre, se regocijó y alabó a Dios y bendijo a cada uno de sus hijos con la bendición apropiada. Entonces, ¿qué hemos de hacer del versículo acerca de Asher? ¿Su pan será opulento? Contestó, no lo sé, porque no lo he aprendido de la lámpara santa. Pero vayamos a la lámpara santa. Así fueron, y cuando llegaron a Rabí Simeón y le plantearon la pregunta, él les dijo: seguramente hay aquí un sentido esotérico. Está escrito: Asher estaba sentado quieto en el abra del mar y moraba en sus ensenadas. Jueces capítulo 5, versículo 17. El que mora a la orilla del mar tiene acceso a todas las suntuosidades. Y Asher significa aquí la puerta superior de Sedec, justicia, cuando recibe bendiciones para transmitirlas al mundo. Esta puerta está siempre encargada de mandar bendiciones al mundo y se llama Asher, y es uno de los pilares sobre los cuales el mundo se sostiene y restaura el lugar que se llama pan de aflicción. Entonces, es el significado de las palabras acerca de Asher: su pan es opulento. Es decir, el que era pan de pobreza se vuelve alimento de abundancia, y luego el versículo continúa: y él producirá regalos reales. El dador aquí es la comunidad de Israel, por la que el rey se nutrió con toda suerte de abundancias, todas las bendiciones, toda alegría y toda bondad. Ellos dijeron: si solo hubiéramos nacido para oír esto, habría valido la pena nacer. Rabí Jillá dijo: Rubén tenía título para todos los derechos de un primogénito, pero le fueron quitados todos y el reino le fue dado a Judá. El derecho de primogenitura a José y el sacerdocio a Leví. De ahí que está escrito: inestable como el agua, tú no sobresaldrás, es decir, no los retendrás. Al llamarlo mi poder y el comienzo de mi fuerza, Jacob lo bendijo y lo confió a Dios. Fue como el amigo de un rey que deseaba que el rey tratara bien a su hijo. Y un día fue con su hijo y dijo al rey: este es mi hijo, el amado de mi alma. Con lo que el rey entendió que le pedía que tratara bien a su hijo. Así dijo Jacob a Rubén: tú eres mi primogénito, encomendándolo pues al rey. Génesis 49, versículo 4a. Inestable como el agua, tú no sobresaldrás. Aquí indicó su suerte subsiguiente al no ser dejado en el país, sino arrojado fuera de él, pues el territorio de Rubén se hallaba del otro lado del Jordán. En cambio, había un ángel designado sobre su frontera, del lado del tabernáculo superior, que está a cargo de Mijael, o según otros, de Gabriel, y Rubén estaba cerca de él, aunque el reinado pertenecía a Judá. Rabí Simeón dijo: los hijos de Rubén están destinados a librar dos guerras. Aquí está escrito: mi fuerza, con referencia al cautiverio en Egipto, y el comienzo de mi fuerza, que es alusión a su entrada en el país de Canaán a la cabeza de los hermanos de ellos. Números 32. Las palabras la excelencia de la dignidad, literalmente traslado, se refiere a la cautividad en Asiria que afectó a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ante todo, y sufrieron muchos males sin arrepentimiento hasta ahora. Las palabras la excelencia de poder se refieren al tiempo cuando el Mesías aparecerá y avanzarán y harán guerra y conquistarán pueblos, y la humanidad temblará ante ellos y tratarán de tomar el reinado, pero no lo retendrán
ni en rincón alguno del mundo, a causa, como lo dice el texto, porque subiste a la cama de tu padre, lo que es una referencia a Jerusalén. Los hijos de Rubén fueron dispersados en cautiverio a todos los 4 rincones del mundo. Fueron tomados en cautividad 4 veces, a una de las cuales se refieren las palabras mi poder, a la segunda las palabras el comienzo de mi fuerza, a la tercera las palabras excelencia de la dignidad y a la cuarta las palabras excelencia de fuerza. Concordantemente están destinados a librar guerra en los 4 rincones del mundo y a vencer y a conquistar muchos pueblos y gobernar sobre ellos. Aquí se reveló su bendición y lo que ocurrió en ese tiempo y lo que hubo de ocurrir cuando Israel entró en el país y lo que acontecerá en el tiempo del Mesías en lo que concierne a Rubén. Génesis 49, versículo 5 dice, Simeón y Leví son hermanos. Rabí Isaac dijo, él los unió al lado izquierdo de la Shekinah, pues vio actos de venganza que el mundo no soportaría. Rabí José dijo, ¿dónde está la bendición de ellos? Rabí Isaac contestó, Simeón no era apto para una bendición, pues Jacob vio que había forjado mucho mal. Tampoco lo era Leví, porque venía del lado de la justicia severa, y la bendición no se ligaría a él. Aún Moisés no lo bendijo directamente, sino que se lo dejó al Todopoderoso, como está escrito, bendice, oh Señor, su sustancia, y acepta la obra de sus manos. Deuteronomio 33:11. Está escrito, allá está el altar grande y ancho, en el cual hay innumerables cosas movientes, bestias pequeñas y grandes. Salmos 104, versículo 25. El mar se refiere a la Shekinah, que permanecía por sobre Jacob cuando estaba por partir del mundo. Se lo llama grande y ancho, porque todo el mundo está comprimido en él. Había innumerables cosas movientes, porque se encuentran allí numerosos celestiales ángeles santos, mientras que las pequeñas y grandes bestias se referían a las 12 tribus, los hijos de Jacob, de los cuales uno se llama cuervo, uno lobo, uno león y uno cordero. Rabí Isaac dijo, primero un león, luego un cordero, luego un chivo, y así sucesivamente, de modo que hubiese pequeñas y grandes bestias. Rabí Judá dijo, Simón era un buey, y venía antes de Judá, que era un león. Y los compañeros han asentado que se hallaban uno frente al otro, uno a la derecha y otro a la izquierda. Era como si un hombre que tuviera un buey vicioso dijera, pongamos la figura de un león en su estado, para que la vea y se asuste. Simeón no era adecuado para la bendición, pero Moisés lo juntó con Judá, diciendo, oye, oh Señor, la voz de Judá. La palabra oye se refiere a Simeón, a cuyo nacimiento dijo su madre, pues el Señor ha oído que soy odiada. Rabí Judá dijo, la bendición de Simeón y Leví la dejó a su padre Moisés. Dejemos también esta cuestión a la lámpara santa. Así fueron y le preguntaron a Rabí Simeón. Él dijo, cuán contento estoy de que me hayáis preguntado. Entonces golpeó sus manos y lloró diciendo, ¿quién abrirá tus ojos, tú, santo espejo de fe? En tu vida has sobrepasado a todos los hijos de hombres, los has sobrepasado en tu muerte, cuando tu semejanza se borró. Las llaves de tu amo siempre fueron libradas de tus manos. Observen ahora, Jacob tuvo 4 esposas y engendró hijos de todas ellas. Cuando estuvo por morir, la Shekinah se halló sobre él. Procuró bendecir a los 2, pero no fue capaz de hacerlo atemorizado ante la Shekinah. No seré capaz, porque he tenido 4 esposas, que son una porción completa. Los dejaré al dueño de casa, y él hará como le plazca. También dijo,
He tomado mi parte de mujeres e hijos en este mundo y he tenido mi hartazgo. Entonces, ¿cómo presionaré más la matrona? Por eso dejaré el asunto al dueño de la matrona y él hará sin temor lo que a ella le plazca. De ahí que está escrito: y esta es la bendición con la que Moisés, el hombre de Dios, bendijo. Deuteronomio 33, versículo 1. El término hombre designa aquí a Moisés como el dueño de la casa y el dueño de la matrona. Por eso, como se afirmó, Moisés, sin temor, bendijo a quienes le placía bendecir. Génesis 49, versículo 6. Oh alma mía, no entres en su consejo. Rabí Abba discurrió sobre el versículo: el secreto del Señor es para quienes lo temen. Dijo: el secreto del Señor es la doctrina recóndita de la Torá que Dios solo da a quienes temen el pecado, y es el signo del pacto santo. Simeón y Leví insistieron en que los hombres de Siquén se circuncidaran y aceptaran este secreto, y la Escritura nos dice que fue con engaño. Después, Zimri, el hijo de Salu, que era de las tribus de Simeón, invalidó este secreto. De ahí que Jacob dijera: que mi alma no entre en el secreto de ellos. Es alma que entró en el pacto superior arriba y se llamó el atado de vidas. En la asamblea de ellos no entre mi alma, mi gloria no se junte con ellos. Esto se explicó como referido al grupo de Coraj. Números 16, versículo 19. Mi honor se refiere al honor del pueblo de Israel en general. Por eso, su padre no los bendijo, sino que se los dejó a Moisés. Yo los dividiré en Jacob. Rabí Hillá dijo: de este versículo se aprende que esas dos tribus nunca volvieron a estar unidas. Y así fue convenido, y no hay generación en la que el castigo de ellos no descienda sobre el mundo, y grande es entre ellos el número de pordioseros. Génesis 49, versículo 8, dice: Judá, tú alabarás a tus hermanos, tu mano estará sobre el pescuezo de tus enemigos. Rabí Yose discurrió aquí sobre el versículo. Él hizo la luna para las estaciones. Salmos 104, 19. Dijo: Dios hizo la luna para que por ella santifiquemos lunas nuevas y años nuevos. Y la luna solo brilla por el reflejo del sol. Y cuando el sol se vuela en lo alto, no aparece la luna. Y únicamente cuando el sol se recoge, la luna gobierna los cielos. Y la luna solamente cuenta cuando el sol se ha recogido. Dios hizo el sol y la luna para que dieran luz, y también para señales, es decir, sábados, y para las estaciones, es decir, festividades, para días, es decir, lunas nuevas, y para años, es decir, días de año nuevo, de modo que los gentiles pudieran calcular por el sol e Israel por la luna. Esto concuerda con la exposición de Rabí Eliezer del versículo: tú has multiplicado la nación, tú has incrementado su júbilo. Isaías 9, versículo 2, donde nación se refiere a Israel y su se refiere a la luna, que ganó adquisición. ¿Adquisición de qué? De luz, en consideración a Israel. ¿Quién es superior, Israel o los gentiles? Seguramente la luna es la más alta y el sol de los gentiles se halla bajo esta luna, y este sol deriva su luz de esta luna. Vean entonces la diferencia entre Israel y las naciones. Israel adhiere a la luna y está vinculado al sol superior, y está ligado al lugar que da luz al sol superior, como está escrito: pero ustedes que tendrán al Señor, vivan cada uno de ustedes en este día. Deuteronomio 4, versículo 4. Génesis 49, versículo 8, dice: Judá,
tus hermanos te alabarán. Rabí Simeón dijo: el reinado fue asignado a Judá, y de ahí que, como se explicó, Lea dijo al tiempo de su nacimiento: esta vez yo alabaré al Señor, porque Él fue el cuarto pie del trono. Las letras Yod, He, Vav de su nombre son la impronta del nombre superior y las completó con una Dalet que representa la segunda G del nombre sagrado. De modo que este nombre se encuentra completamente en el nombre Judá. De ahí tus hermanos te alabarán, porque el reinado ha de quedar contigo. Verdaderamente Judá aún anda con Dios, y el fiel con los santos. Oseas 11, versículo 12. Estos santos son los ángeles superiores que todos lo conocen y lo llaman fiel. Por eso es primero en todo y rey sobre todos. Rabí Simeón discurrió sobre el versículo: la sumamente honrada hija del rey se halla adentro. Salmos 45, versículo 14. La sumamente honrada es la comunidad de Israel a la que se llama la hija del rey supremo, que está adentro. La vestidura de esta hija del rey es de brocado de oro, porque ella está revestida y rodeada de superior fuerza, Geburá, que también se llama rey. En función de esto, hállese establecida la tierra, o sea, cuando se pone al corriente del juicio, y a esto lo llamamos el reino del cielo. Todo esto lo comprendió Judá y heredó el reino de la tierra. Génesis 49, versículo 8 dice: Judá, tus hermanos te alabarán. Cuando los hijos de Israel estaban junto al Mar Rojo, todos ellos lo alabaron, y tras de él entraron en el mar. Tu mano estará sobre el pescuezo de tus enemigos, como se dice: Judá ascenderá primero. Jueces 1, 2. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Esto incluye a todas las tribus, también las de otras madres. Y aún mientras Israel estaba dividido en dos reinos, cuando el pueblo ascendía a Jerusalén, acostumbraba a inclinarse allí ante el rey, porque el reinado en Jerusalén derivaba del reino santo. Se inclinarán ante ti. Solamente ellos, y no otros pueblos, se inclinarán en el tiempo del Mesías. Pero aquí la palabra solamente indica a los hijos de Israel, los cuales habían de inclinarse. Solamente ellos, y no otros pueblos, se inclinarán en el tiempo del Mesías. Génesis capítulo 49, versículo 9, dice: Judá es un cachorro de león. Primero será un cachorro y luego un león, en correspondencia con la transición del mozo al hombre, como está escrito. El Señor es un hombre de guerra. Éxodo 15, versículo 3. De la opresión ascendiste, hijo mío. La palabra opresión incluye al ángel de la muerte, que aprisiona a la humanidad. La Shejiná se sacudió de esa opresión, liberándose. Se encorvó en el cautiverio de Babilonia. Se tendió en la cautividad de Edom, como un león que es fuerte, como una leona que es más fuerte. Así es fuerte Israel, pues, aunque los gentiles engañan y oprimen, adhiere a sus leyes y costumbres como un león y una leona. Porque así como estos se agachan solo para saltar sobre su presa, que huelen de lejos, así la Shejiná solo se agacha para vengarse en los idólatras y saltar sobre ellos, que lo elevarán. No se levantará para tomar una venganza insignificante. La palabra que, mi o quien indica que el mundo superior que domina sobre todo. De similar manera se emplea en el versículo: de la entraña de quien, mi, vino el hielo. Job 38, versículo 29. De similar manera se emplea en el versículo: de la entraña de quien vino el hielo. Job 38, 29.
Génesis 49, versículo 10, dice: el cetro no partirá de Judá. La palabra Silo se deletrea aquí con una yud y una g para referirse al santo nombre superior, ya por el cual la Shejinah se levantará, y esto es también una alusión a mí, como dijimos. Rabbi Hillá discurrió sobre el versículo: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dijo: las palabras te guardará se refieren a este mundo, y Él guardará tu alma al mundo futuro. Guardar en este mundo significa que un hombre es protegido de muchos malos acusadores que buscan traer cargos contra él y adherírsele firmemente. Preservación, el mundo futuro, significa, como se explicó, que cuando un hombre parte de este mundo, si es virtuoso, su alma asciende y es coronada en su lugar, y si no es virtuoso, numerosos demonios están listos para arrastrarlo a la Gehenna y para entregarlo en manos de Dumá, convertido en jefe de los demonios, y que tiene 12.000 miríadas de ayudantes encargados de castigar a las almas de los pecadores. Hay en la Gehenna 7 ámbitos y 7 puertas, cada una con varios cuidadores al mando de su propio jefe. Hay puertas detrás de las puertas, permaneciendo las exteriores abiertas mientras las interiores están cerradas. Pero un día sábado están todas abiertas, y los pecadores salen hasta las puertas exteriores, donde se encuentran con otras almas que se detienen allí. Cuando concluye el sábado, un heraldo proclama en cada puerta que los malvados retornen al Sheol, y Dios protege las almas de los justos de ser entregadas en manos de Dumá. Este es el sentido de las palabras: Él guardará tu alma. Génesis capítulo 49, versículo 11 dice: amarrando su potro bajo la parra. La parra es la comunidad de Israel, llamada así también en el versículo: has sacado una parra de Egipto. Salmos 80, versículo 9. Su potro significa el Mesías, destinado a gobernar sobre los ejércitos de todos los pueblos, es decir, los ejércitos encargados de los gentiles y de los cuales derivan su fuerza. El Mesías prevalecerá sobre ellos, porque esta parra domina a todas las coronas inferiores por las cuales los gentiles tienen dominio. Esta será la victoria arriba. Los hijos de Israel, que son un reino selecto, conquistarán y destruirán a los otros ejércitos abajo, y el Mesías prevalecerá. De ahí que está escrito que él será pobre y montará en un asno y en un potrillo de asno. Zacarías 9, versículo 9. Potrillo y asno son 2 coronas en virtud de las cuales los gentiles tienen dominio y son del lado izquierdo, el lado de la impureza. Extraña que al Mesías se lo llame pobre. Rabí Simeón explicó que es porque no tiene nada propio y se lo compara a la santa luna arriba, que solo tiene luz del sol. Este Mesías tendrá dominio y se establecerá en su lugar. Abajo es pobre porque es del lado de la luna, y arriba es pobre, siendo un espejo que no irradia el pan de pobreza, y sin embargo cabalga sobre un asno y sobre un potrillo para derribar la fuerza de los gentiles, y Dios lo guardará firmemente. Él había lavado su vestimenta en vino. A esto se puede comparar el versículo: ¿quién es este que viene de Edom con vestiduras teñidas de Bosra? Isaías 63, versículo 1. Y también: solo yo he pisado la prensa del vino. Isaías 63, 1. Aquí vino alude al lado de Geburá, de justicia severa, que visitará a las naciones idólatras, y su vestidura en la sangre de uva. Este es el árbol del mundo inferior, el tribunal de justicia que se llama uvas, en el que se guarda el vino.
Así el Mesías será vestido en ambas para aplastar debajo suyo a todos los pueblos y reyes idólatras. Sobre la afirmación, entonces él comenzó, encontramos que una cierta alusión mística se muestra aquí. El que come es el sadik, como está escrito. El sadik come su hartazgo. Proverbios 13, versículo 25. Su hartazgo significa que da suficiencia al lugar que se llama el alma de David. Del que come sale alimento. Porque si no fuera por el sadik, nunca se produciría alimento y el mundo no existiría. Del fuerte salió suavidad. Este es Isaac, que bendijo a Jacob con el rocío del cielo y la gordura de la tierra. También podemos explicar que si no fuera por el rigor de la justicia, no se producirá miel, es decir, la ley oral, que sale de la ley escrita, la cual se llama fuerte, como está escrito. El Señor dará fuerzas a su pueblo. Salmos 29, versículo 11. Siguieron juntos durante 3 días hasta que llegaron al campo donde vivía la madre de él. Cuando ella los vio, hizo para ellos preparaciones y permanecieron con ella 2 días. Entonces se despidieron de él y se fueron y contaron todo a Rabí Simeón. Este dijo: verdaderamente él ha heredado la Torá, y si no fuera por el mérito de sus antepasados, habría sido castigado desde arriba. Pero para quienes siguen la Torá, la hizo Dios una heredad para ellos y sus descendientes por siempre, como está escrito. Pero en cuanto a mí, este es mi pacto para con ellos. Y dijo el Señor: mi espíritu que está sobre ti. Isaías 59, versículo 21. Génesis 49, versículo 13, dice: Zebulún morará en la bahía del mar. Rabí Abba discurrió sobre el versículo: ciñe tu espada sobre el muslo, oh potente, tu gloria y tu majestad. Dijo: ¿es gloria y majestad el ceñir armas y practicar el uso de ellas? Estudiar la Torá y librar batallas en la Torá y armarse con ella, esto es plausible, esto es gloria y majestad. Pero la verdad es esta: Dios dio a los hombres el signo de un pacto sagrado y lo imprimió en ellos para preservarlos y no dañarlos en manera alguna. El que lo daña es confrontado con la espada, que venga el insulto al pacto. Quien desea preservar ese lugar ha de asegurarse para el encuentro con el mal instigador, y cuando este último lo asalta, ha de poner ante sus ojos esta espada que se haya ceñida al muslo para castigar a los que dañan ese lugar. De ahí que está dicho: ciñe tu espada a tu muslo, oh potente. Uno así es llamado poderoso, y de ahí es su gloria y majestad. Otra explicación es que antes de emprender viaje, un hombre ha de prepararse con plegaria y armarse con justicia, que es la espada superior, como está escrito. La justicia andará delante de él, y entonces él pondrá sus pasos en el camino. Salmos 85, versículo 14. Zebulún acostumbraba siempre salir por los caminos y rutas y hacer guerra, y acostumbraba armarse con esa espada celestial de plegaria y súplica, y así luchó con pueblos y los venció. Podéis decir que esta era la función de Judá, y por qué se le asigna aquí a Zebulún. Observen esto: las 12 tribus son el adorno de la matrona, de la Shekinah. Cuando Jacob estuvo por partir del mundo y vio que era perfeccionado a cada lado, con Abraham a su derecha, Isaac a su izquierda, él en el centro y la Shekinah frente a él, llamó a sus hijos en torno suyo para que los de más abajo y los de más arriba pudiesen unos y otros ser adecuadamente adornados. Las 12 tribus corresponde a los 12 bueyes que, estando bajo el mar de bronce, hecho por Salomón, Primera de Reyes 7:23,
3 para cada uno de los puntos cardinales. 3 de ellos representaban el brazo derecho, 3 el brazo izquierdo, y 3 el muslo derecho, y 3 el muslo izquierdo. Para cada cual había 3 tribus, porque en cada uno de estos miembros hay 3 articulaciones. Y aunque este atavío solo estaba completo con el número de 600,000, ya en el tiempo de la muerte de Jacob estaban las 70 almas que habían bajado con él a Egipto y la muy numerosa progenie que habían procreado los 17 años que estuvieron allí. Feliz la parte de Jaca que fue perfeccionada arriba y abajo. Rabí Judá dijo: Zebulún e Isaacar hicieron un acuerdo por el cual uno de ellos se dedicaría al estudio de la Torá, mientras el otro salía y hacía dinero y lo sostenía. Así Zebulún acostumbraba a atravesar los mares con mercancía, a lo cual se prestaba su territorio porque estaba situado a la orilla del mar. De ahí que está escrito: regocijaos, Zebulún, en tu salida, e Isaacar en tus tiendas. Deuteronomio 33, versículo 18. Él morará en el abra de los mares, es decir, entre los que se dan a la vela en el mar con mercancías. En el abra de los mares se emplea el plural mares, porque a pesar de que solo le pertenecía a una costa, él, sin embargo, habitaba en 2. Rabí Yosé dijo que era porque comerciantes de todos los mares acostumbraban visitar su costa, y será para una bahía de barcos, es decir, el lugar a donde todos los barcos vienen para comerciar, y su frontera será sobre Sidón. Rabí Hizquía dijo: su territorio se extendía hasta el límite de Sidón, y todos los mercaderes venían a ese lugar para comerciar. Rabí Aja dijo: está escrito: ni has de tolerar que la sal del pacto de tu Dios falte en tu ofrenda de harina. La sal debía emplearse porque ella suaviza el amargor, y la humanidad no puede pasarse sin ella. La sal es el pacto sobre el cual el mundo se haya establecido. Por eso se llama el pacto de tu Dios. Rabí Hiyá dijo: está escrito, porque Dios es justo, Él ama la justicia. Salmos 11, versículo 7. Esta es la sal en el mar, y quien la separa trae sobre sí muerte. De ahí que está escrito: no tolerarás que falte sal. Rabí Aja dijo: el mar es todo uno, pero se lo llama mares, porque en algunos lugares el agua es clara y en otros turbia, en algunos dulce y en algunos amarga, y por eso se habla de mares. Entonces él planteó otra pregunta diciendo: dado que las 12 tribus estaban dispuestas abajo en el mismo orden que arriba, ¿por qué en todas partes se lo pone a Zebulún antes que a Isaacar en las bendiciones, a pesar de que Isaacar se dedicaba a la Torá, que siempre ha de venir primero? La razón es que Zebulún tomó de su propio alimento y dio a Isaacar. De esto aprendemos que quien sostiene a un estudioso de la Torá se ve bendecido de arriba y de abajo. Y no solo esto, sino que tiene el privilegio de comer en 2 mesas, privilegio que no se otorga a ningún otro hombre. Se le otorga riqueza en este mundo y se le otorga una parte en el mundo futuro. Por eso se dice de Zebulún que él morará en el abra del mar, es decir, en este mundo, y será bahía para barcos en el mundo futuro. Génesis 49, versículo 14, dice: Isaacar es un asno fuerte tendido entre las majadas. Rabí Eleazar dijo: ¿por qué a Isaacar, por el hecho de que estudiaba la Torá, se lo llamó asno en vez de caballo o león o leopardo? La respuesta es que el asno lleva una carga pacientemente y no da coces como otros animales, y no es fastidioso y se acostará en cualquier parte. Así lleva Isaacar la carga de la Torá
y no cosea contra el Todopoderoso, y no fastidia y no se preocupa por su propio honor, sino por el honor de su amo. Por eso se acuesta entre las majadas, como se dice del estudioso de la Torá, que acepta dormir en el suelo. Para explicar el versículo, también citó el texto. Para David, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién me aterraré? Salmos 28, versículo 1. Dijo, los que estudian la Torá son amados ante Dios, de modo que no temen malos sucesos, hallándose protegidos arriba y abajo. Es que uno así somete todos los malos acontecimientos y los arroja en el gran abismo. Al anochecer se cierran las puertas y perros y asnos comienzan a merodear por el mundo con permiso para causar daño. Los hombres duermen en sus camas y las almas de los justos ascienden a la bendición de arriba. Cuando el viento norte despierta a medianoche, se produce en el mundo una santa agitación, como se explicó en muchos lugares. Feliz es aquel que se levanta a esa hora y estudia la Torá, porque en cuanto comienza, arroja a todos aquellos seres malos en el gran abismo, y ata al asno y lo arroja al muladar. Por eso Isacar, que era un estudioso de la Torá, ató al asno y lo hizo bajar de la escalera por la que había subido para agraviar al mundo, y lo hizo residir entre las majadas, es decir, en el muladar. Génesis 49, versículo 15, dice, y vio que el descanso era bueno, y que el país era placentero, e inclinó su hombro y se convirtió en servidor de trabajo a destajo. Descanso significa aquí la ley escrita. El país significa la ley oral. Él inclinó su hombro para llevar, esto es, el yugo de la ley, y dedicarse a ella de día y de noche, y se convirtió en servidor de trabajo a destajo, para ser un adorador del santo bendito sea, y adherir a él. Rabí Simeón y Rabí Yose y Rabí Jillá estaban una vez viajando de la Alta Galilea a Tiberíades. Rabí Simeón dijo, hablemos de la Torá mientras marchamos, pues quien es capaz de discurrir sobre la Torá y no lo hace, pierde su vida y está sujeto al peso de cuidados mundanales y a la dominación de otros. Esto se aprende del versículo que dice que Isacar apartó su hombro de cargas, es decir, de llevar el yugo de la ley, e inmediatamente se convirtió en servidor de trabajo a destajo. Felices los que estudian la ley, pues ellos obtienen favor arriba y abajo, y cada día ganan la heredad del mundo futuro, como está escrito, que quienes me aman hereden posesiones verdaderas. Proverbios 8, versículo 21. Lo que significa el mundo futuro, pues sus aguas nunca faltan, y él recibe buena retribución arriba, como no la merece ningún hombre. Esto se haya insinuado en el nombre de Isacar, al que podemos dividir en Yesh, Sahar. Yesh es la retribución, que es como decir Yeshkla, realidad. Es la retribución de quienes estudian la Torá. Está escrito, yo miré hacia donde se hallaban colocados tronos, y estaba sentado uno que era viejo de días. Daniel 7, versículo 9. Cuando el templo fue destruido, cayeron dos tronos, es decir, dos arriba y dos abajo. Dos arriba porque el inferior fue separado del superior, el trono de Jacob del trono de David, y el trono de David cayó. Los dos tronos de abajo son Jerusalén y los estudiosos de la Torá, correspondiendo este último al trono de Jacob y el primero al trono de David. Por eso se dice que fueron derribados tronos, y no meramente un trono, y todo por la desatención a la Torá. Observen que cuando los verdaderamente piadosos estudian la Torá,
Todos los poderosos de otros pueblos y otras fuerzas son humillados y su poder es quebrantado y no tienen dominio en el mundo, e Israel es alzado sobre todos. Pero si no, el asno hace que Israel vaya en cautividad y caiga en manos de los pueblos y sea gobernado por ellos. ¿Por qué es eso? Porque vio que el descanso es bueno y que podría obtener de él muchos goces y comodidades, y alteró su senda para no llevar el yugo de la Torá. Solo por él se mantuvo en Israel vivo el conocimiento de la Torá, como se dice. Y de los hijos de Isaacar eran los que tenían conocimiento de los tiempos. Primera de Crónicas 12, versículo 32. Y fue por ellos que todas las delicias estuvieran a nuestras puertas, es decir, las puertas de las sinagogas y casas de estudio, nuevas y viejas, porque muchas lecciones viejas y nuevas de la Torá trajeron a luz aquellos que acercaron a Israel a su Padre en el cielo. Amado mío, me he mantenido en ocultamiento para ti. De esto se aprende que cuando uno estudia la Torá adecuadamente y sabe cómo extraer de ella las lecciones pertinentes, sus palabras ascienden al trono del rey y la comunidad de Israel abre las puertas ante ellas y las atesora, y cuando Dios entra en el jardín del Edén para entretenerse con los justos, ella los trae ante él y Dios los contempla y se regocija. Y entonces Dios es coronado con coronas nobles y se regocija en la matrona, y desde entonces las palabras se hallan escritas en el libro. Hasta este punto se extiende el dominio de Judá, el brazo que contiene la fuerza de todos los lados, las tres articulaciones del brazo que le permiten prevalecer sobre todos. Génesis 49, versículo 16, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Rabí Jillá dijo: hubiéramos esperado que dijera aquí: Dan juzgará a las tribus de Israel, o Dan juzgará a las tribus de Israel como una. ¿Cuál es el sentido de Dan juzgará a su pueblo? Podemos explicarlo de la manera siguiente. Dan era la retaguardia de los campamentos, Números 10, versículo 25, porque era el muslo izquierdo e iba el último. Porque después de que Judá y Rubén hubieran avanzado, los levitas y el arca hicieron un intervalo, y solo después de ellos avanzó el estandarte de Efraín al oeste, siendo el muslo derecho. Podría pensarse que Zebulún marcharía primero, pues está escrito sobre él, y su muslo es en Sidón, pero la verdad es que Judá comprendía todo, siendo el reino inferior, porque así como el reino superior comprende todo, así lo hace el reino inferior, volviéndose un extremo fuerte, ambos, cuerpo y muslo. El primer cuerpo militar comprendía a Judá, el reino que deriva del lado del poder, Geburá, combinado con la mano derecha, el cuerpo y el muslo. El segundo cuerpo era el de Rubén, que estaba en el lado del sur, que está a la derecha, y todo el poder de la derecha lo tomó Judá, porque Rubén perdió el reinado, y así Judá fue vigorizado con la fuerza de Rubén. El tercer cuerpo fue el de Efraín, que era el muslo derecho, que siempre va delante del izquierdo. Así Dan, que era el muslo izquierdo, marchó último. Se lee que Salomón hizo un gran trono de marfil. Primera de Reyes 10, versículo 18. Este trono era la pauta superior y contenía todas las figuras celestiales, y por eso está escrito: y Salomón se sentó en el trono del Señor como rey. Primera de Crónicas 29, 23. Y así también Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Primera de Reyes 11, versículo 12. Porque la luna estaba en su plenitud. Génesis 49, versículo 16. Dice: Dan juzgará a su pueblo.
primero y luego las tribus de Israel como una. Esto es como el ser uno del mundo. Esto se había realizado en Sansón, que solo sin ayuda forjó juicio sobre el mundo y juzgó y ejecutó muerte sin requerir un ayudante. Rabí Isaac dijo: Dan se compara a una serpiente que espía en el camino, pero también hay una referencia a otra serpiente de arriba que espía por sendas y caminos, de la que salen los que espían a los hijos de los hombres a causa de los pecados que dejan a sus espaldas. Rabí Hillá dijo: la serpiente primeriza arriba, antes de ser apaciguada con vino regocijante, es una serpiente al borde del camino. Así como hay un camino arriba, así hay un camino abajo, y el mar se divide en varias sendas a cada lado. Hay una senda que tiene abundancia de agua y cría muchas especies de peces malos, así como las aguas de abajo crían peces buenos y malos. Cuando escapan de la senda del mar, aparecen como jinetes a lomo de caballo, y si no fuera que esta serpiente, que es la retaguardia de todas las tiendas, espía al final de la senda y los hace retroceder, destruirían el mundo. Es del lado de ellos que provienen los hechiceros. Dan es llamado una serpiente al borde del camino, porque quien sigue a la serpiente repudia al hogar celestial, que es la senda superior, y sale de arriba. Seguir a la serpiente es como ir a repudiar ese camino celestial, porque de él se sostienen los mundos más elevados. Si se pregunta por qué Dan está en este grado, la respuesta se halla en las palabras que mueve los vasos, talones del caballo, es decir, para proteger todos los campamentos. Rabí Eleazar dijo que era uno de los sostenes del trono, porque en el trono de Salomón había una serpiente unida a su cetro en el medio de los leones. Se dice de Salomón que el Espíritu de Dios comenzó a moverlo en el campamento de Dan. Jueces 13, versículo 25. Sansón era un nazirita y un hombre de fuerza colosal, y era una serpiente en este mundo frente a las naciones idólatras, porque había heredado la bendición de su antepasado Dan. Rabí Hillá dijo: sabemos qué es una serpiente, pero ¿qué es una víbora? Chefifón. Esta palabra alude a las prácticas de los hechiceros, pues de Balaam está escrito que iba Chefi solo. Si se dice que este no era propiamente el grado de Dan, es verdad, pero él fue designado sobre este grado para ser el último lado del ejército de los israelitas, y este fue su honor, pues algunos oficiales del rey son designados para un puesto y otros para no, y todos son honorables, y todos sostienen el trono del rey. Varias sendas y grados se extienden por debajo de ellos, algunos para bien y algunos para mal, y todos ayudan a sostener el trono. Por eso estaba Dan en el lado norte, en el hueco del gran abismo que está en el lado norte. Hay muchos demonios dotados con poder para dañar al mundo. Por eso oró Jacob diciendo: yo he esperado tu salvación, oh Señor. Mencionó la salvación de Dios porque vio aquí el poder de la serpiente promoviendo castigo. Rabí Hizquía dijo: Dios puso a Isaac en exilio entre las naciones para que por su mérito fuesen bendecidos, porque cada día traen bendiciones del cielo a la tierra. Mientras seguían, vieron una culebra serpenteando por la senda y se hicieron a un lado. Entonces vino otro hombre y la culebra lo mató. Miraron hacia atrás y dijeron: seguramente esa culebra ha cumplido la misión de su amo. Bendito sea Dios que nos ha liberado. Entonces Rabí Yosé citó el versículo: Dan será una serpiente en el camino. Dijo:
Esto fue en los días de Jeroboam, el cual, según se nos dice, colocó uno de los becerros de oro en Dan. Primera de Reyes 12, versículo 29. Lo colocó en el camino y también una víbora en la senda, impidiendo a Israel ascender a Jerusalén para celebrar sus festividades y traer sacrificios y adorar allí. Cuando Moisés vino a bendecir las tribus, vio que Dan estaba ligado a una serpiente y la cambió en un león como está escrito. Y Adán le dijo: Dan es un cachorro de león que brinca desde Bashán. Deuteronomio 33, 22. En la afirmación espero tu salvación, oh Señor, Rabí Hillá dijo: esto se refiere al tiempo de Sansón, de quien se ha dicho: él comenzará salvando a Israel de la mano de los filisteos. Jueces 13, versículo 25. Rabí Abba dijo: ¿cómo pudo Jacob decir yo espero, si entonces hacía ya varios años que había muerto? Pero la verdad es que la palabra Israel en el pasaje citado tiene su significado esotérico. Rabí Hillá dijo: seguramente es así. Felices son los justos que saben estudiar la Torá de manera de merecer por ello vida celestial. Génesis 49, versículo 19 dice: Gad, una tropa presionará sobre él, pero él presionará sobre el talón de ella. Rabí Yose dijo: la conjunción de las dos letras Gimel y Dalet indica la salida de tropas y ejércitos, y la Gimel da y la Dalet recibe, pues son, respectivamente, beneficencia y pobreza. El río que perennemente fluye del Edén aprovisiona a los necesitados y por eso se sostienen de aquí numerosos ejércitos y campamentos. Y este es el significado del nombre Gad, uno que produce y da, y el otro que junta y toma. Rabí Isaac dijo: si Gad no hubiera sido uno de los hijos de las concubinas, habría alcanzado mayores alturas que todos los demás. Pues la hora de su nacimiento fue propicia, pero en ese momento el río fluyente partió y por eso no tuvo participación en Tierra Santa y fue apartado de ella. Rabí Judá dijo: Rubén estuvo en el mismo caso, como se dice a su respecto: inestable como el agua, no te destacarás, lo que indica que a su nacimiento las aguas se detuvieron y no fluyeron. Ni Rubén ni Gad obtuvieron participación en Tierra Santa, pero proveyeron tropas y fuerzas para conquistar el país para Israel. La deficiencia de Gad fue corregida en Asher, como está escrito: de Asher su pan será gordo. El hombre justo es el cimiento del mundo. Proverbios 10, versículo 25. Hablando esotéricamente, el Sadik es el fundamento del mundo superior y el fundamento del mundo inferior, y la comunidad de Israel contiene al Sadik de arriba y de abajo. El justo de este lado y el justo de aquel lado la heredan, como está escrito: los justos heredarán la tierra. Salmos 37, versículo 29. El justo hereda esta tierra y cada día derrama bendición sobre ella y la provee de abundancia y golosinas en su fluir. Todo se insinúa en las palabras, Génesis 49, versículo 20, de Asher su pan será gordo y él producirá golosinas reales. Es desde el mundo futuro que la corriente alcanza al justo, que lo capacita para proveer de abundancias y golosinas a esta tierra, transformándolas así de el pan de la pobreza en el pan de la abundancia. El nombre de Asher, literalmente feliz, significa el lugar que todos declaran feliz, es decir, el mundo futuro. En la expresión su pan, la referencia de la palabra su no se halla especificada.
pero se puede dividir la palabra apilo, su pan, en lehem baf, es decir, el pan de Baf, que significa los cielos, y de ahí que está escrito, ved, haré llover pan del cielo para vosotros. Éxodo 16, versículo 4. Es de aquí que se nutre y es coronado el árbol de la vida, y cuando recibe este nutrimento lleva las golosinas del rey. Este rey es la comunidad de Israel, que de allí se alimenta por la mano del justo, el grado santo del pacto. En el libro de Rab Hamuná, el anciano se dice que el pan que se menciona aquí es el pan del sábado, que es doble cantidad como está escrito en relación con el maná. Ellos juntaron pan doble, Éxodo 16, versículo 22, es decir, el pan del cielo y pan de la tierra, siendo el uno pan de abundancia y el otro pan de pobreza, porque en sábado el pan de abajo se une con el pan superior y el uno es bendecido por mérito del otro. Dijo después que el sábado recibe del sábado celestial, que fluye e ilumina todo, y de este modo el pan se junta con el pan y se vuelve pan doble. Génesis 49, versículo 21, dice, Naftalí es un zaguero desatado que da bellas palabras. Se ha afirmado que el mundo superior es del principio masculino, y por eso todo lo que la comunidad de Israel hace ascender a lo alto debe ser masculino. Esto se sabe del nombre de la ofrenda, olá, literalmente subir, llamada así porque se eleva por encima de la hembra. De ahí que deba ser un macho sin tacha. Levítico 1, versículo 3. Con las palabras sin tacha se quiere decir que no debe ser castrado. Se puede objetar que se encuentran las palabras sin tacha aplicadas también a la hembra. Esto es verdad. Pero, sin embargo, esto no afecta al hecho de que la ofrenda de holocausto se levante de la femenina al masculino. Y desde este punto hacia arriba, todo es masculino, mientras de la hembra para abajo, todo es femenino. Se puede decir que hay un principio femenino arriba también, pero la verdad es que el todo del cuerpo toma su descripción del final del cuerpo, que es masculino, aunque el comienzo del cuerpo es femenino. Pero aquí ambos, comienzo y final, son femeninos. Obsérvese la alusión recóndita en esta materia. Vemos que Jacob bendijo a José con sus hermanos, pero cuando Dios ordenó las tribus bajo 4 estandartes, él omitió a José y puso en su lugar a Efraín. Ello no pudo ser por ningún pecado de José, y la razón es esta. José era la impronta del varón, y como todos los adornos de la Shejiná son femeninos, José fue separado de los estandartes, y Efraín fue designado en su lugar. Por ese motivo se lo estacionó al oeste, al lado donde mora la hembra, y la impronta, que es masculina, fue eliminada de sus adornos. Se ve así que todas las 12 tribus son el adorno de la Shejiná según la pauta superior, salvo para el grado del Tzadik, que hace masculinos todos los miembros. Génesis 49, versículo 21, dice, que da bellas palabras. La voz habla a la expresión, no habiendo voz sin expresión. Esta voz es enviada desde un nicho profundo de arriba para guiar la expresión, y la relación entre una y otra es como de lo general y lo particular. La voz sale del sur y habla al oeste, heredando 2 lados, y por eso Moisés dijo a Naftalí, posee tú el este y el sur. Deuteronomio 33, versículo 23. Obsérvese que el pensamiento es el comienzo de todo. El pensamiento es recóndito e inescrutable. Pero cuando se expande y alcanza el lugar donde mora el espíritu, es llamado entendimiento, biná, que no es tan recóndito como el precedente.
Este espíritu se expande y produce una voz compuesta de fuego, agua y aire, que corresponde al norte y al sur y al este. La voz abarca en sí todas las fuerzas y habla a la expresión, y esta modela la palabra propiamente. Cuando se examinan los grados atentamente, se puede comprobar que pensamiento, entendimiento, voz y expresión son uno y lo mismo, y no hay entre ellos separación. Y esto es lo que significan las palabras: el Señor es uno y su nombre es uno. Génesis 49, versículo 22 dice: José es una rama fructífera junto a una fuente. Las palabras rama fructífera se repiten para mostrar que es tal arriba y abajo. Obsérvese que el reino santo no alcanza su perfección como reino santo hasta que se junta con los patriarcas. Entonces su estructura se completa desde el mundo superior, que es el mundo del varón. El mundo superior se llama 7 años, porque todos los 7 años, es decir, las 7 sefirot, se hallan en él. La mnemónica de esto es: y la acabó de edificar en 20 años. Primera de Reyes 6, versículo 38. Por medio de esto se construyó el mundo inferior, al que también se alude como 7 años. Mnemónica para esto es 7 días y 7 días, 14 días. Primera de Reyes 8, 66. Siendo los primeros 7 masculinos y los segundos femeninos. Está escrito: muchas hijas se han conducido virtuosamente. Proverbios 31, versículo 29. Estas son las 12 tribus que actuaron valientemente. Por eso está escrito aquí: las hijas avanzaron sobre la pared, es decir, las hijas participaron en el adorno de la Chejiná, pero no los hijos. Génesis 49, versículo 24, dice: pero su arco resistió en fuerza. Esto significa que el arco, que era su consorte, lo vistió de fuerza y lo mantuvo firme, sabiendo que no se desviaría a la derecha o a la izquierda con respecto a su propio grado del signo del pacto. Y los brazos de sus manos se hicieron fuertes. La palabra Vayafosu, se hicieron fuertes, es afín a la palabra paz, oro fino, e indica que sus brazos fueron adornados con joyas preciosas por las manos del potente de Jacob. Estos son los 2 lados a los cuales Jacob se atenía firmemente. De aquí nutrió la piedra de Israel. Por él sostenía esa piedra preciosa, como se dijo. O también puede significar que esa piedra preciosa era sostenida por los 2 lados, que son norte y sur, y entre los cuales la colocaron las manos del justo. Obsérvese que José recibió una bendición extra, como está escrito: aún del Dios de tu padre, él te ayudará. Jacob dio a José una herencia arriba y abajo. La herencia arriba le fue dada con estas palabras: del Dios de tu padre, el lugar del que se llama cielo. Él agregó: y él te ayudará, para mostrar que este lugar no sería cambiado por ningún otro lugar, y su sostén sería de este lugar y no de otro. Y con el Todopoderoso, esto significa otro grado más bajo que la palabra con indica, del cual salen las bendiciones al mundo. Hasta este punto, las bendiciones se dieron en general. Ahora se las particularizó con las palabras: bendiciones del cielo arriba. Las bendiciones de tu padre han prevalecido sobre las bendiciones de mis progenitores. Esto fue así porque Jacob heredó lo mejor de todo, más que los otros patriarcas, siendo él perfecto con todo, y él dio todo a José. Cuadraba que así fuese, porque el justo toma todo y hereda todo,
y en él se depositan todas las bendiciones. El primero dispensa bendiciones arriba y todos los miembros del cuerpo están dispuestos como para recibirlas, y así llega a ser el frío que sale del Edén. ¿Por qué Edén? Literalmente delicia, porque cuando todos los miembros están unidos juntos en armonía y en deleite mutuo, desde la cima hasta la parte del fondo, ellos derraman bendiciones sobre él y se convierte en un río que fluye literalmente desde delicia. O también la palabra Edén puede referirse a la sabiduría suprema de la cual todo fluye como un río hasta que alcanza este grado. No todo se dirige a la bendición. Las dos interpretaciones son prácticamente la misma. Génesis 49, versículo 27. Benjamín es un lobo rapaz. A Benjamín se llama lobo porque fue impreso en esta forma en el trono, donde se hallan delineados todos los animales grandes y pequeños. El trono que hizo Salomón contenía diseños similares. También se lo llama lobo porque el altar se hallaba en su territorio, y al altar se lo llama lobo porque consumía carne todos los días. Igualmente podemos traducir: Benjamín alimentará al lobo, es decir, a los adversarios apostados arriba para acusar, y que son todos apaciguados por el sacrificio. Por la mañana devorará la presa. Esto significa que por la mañana, cuando Abraham se mueve en el mundo y es el tiempo de gracia, el sacrificio trae apaciguamiento y se eleva al lugar que se llama Ad, perpetuidad. También podemos traducir: por la mañana Ad comerá, siendo este el trono superior que es por siempre jamás, Ade Ad. El humo asciende y el amor despierta arriba, y una lámpara se enciende y brilla por el impulso de abajo. El sacerdote está atareado y los levitas cantan gozosos alabanzas, y se derrama vino para que se una con el agua, y toda obra para unir la izquierda con la derecha. El pan, la harina suave, que solo se emplea para la realeza y que daba el impulso, es recibido por la izquierda y la derecha y unido al cuerpo. Luego el aceite superior avanza y lo toma la mano del tzadik. El impulso debe darse por medio de harina suave y aceite mezclado, de modo que todo se halle reunido junto. Así se forma una unidad completa con su resultante delicia y la gratificación que recogen todas las coronas. Estas se reúnen todas y la luna se ilumina por hallarse unida al sol, y hay deleite universal. Esta es efectivamente una ofrenda para el Señor y no para otro. De ahí que a la mañana Ad comerá y no otro, hasta que se sacie y se vincule a su lugar, porque primero se ha de bendecir al santo nombre y luego a otro. Por eso se le prohíbe al hombre bendecir por la mañana a su vecino antes de que hubiera bendecido a Dios. Rabí Abba comenzó con el discurso siguiente: y todas estas son las 12 tribus de Israel. La palabra todas significa que estaban todas irremoviblemente ligadas al lugar de donde salen las bendiciones. 12 se refiere a los 12 eslabones de los adornos de la matrona que se halla junto con ellos. Y esto es lo que el padre de ellos les habló y les dijo. La palabra habló indica que en este lugar tiene ámbito el lenguaje. Además, tenemos aquí la unión de superior e inferior, y de inferior y superior. Abajo hay una unión por las 12 tribus a las que se unió Sod. Esto, las palabras que él habló indican la unión de varón y hembra. Así hay aquí una unión de dos lados, abajo y arriba. Finalmente, los unió en el lugar arriba, varón y hembra juntos, como está escrito:
a cada uno según su bendición. De manera similar en el versículo, bendígate el Señor desde Sión, y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Salmos 128:5. Se menciona a Sión porque de ella salen bendiciones para irrigar el jardín, y luego se menciona a Jerusalén para mostrar que todas las bendiciones salen de varón y hembra juntos. De manera similar está escrito, bendígate el Señor y te guarde. Números 6:24. Bendiga del varón y guarde de la hembra. Génesis 49:33 dice, y cuando Jacob terminó de hacer encargos a sus hijos, Rabí dijo, hubiéramos esperado bendición en vez de encargos, pero lo que significa es que les encargó que permanecieran unidos con la Shekinah. También les hizo encargo con respecto a la cueva de Macpelá, que está cerca del jardín del Edén y donde fue sepultado Adán. Ese lugar se llamó Kiriat Arba, ciudad de 4, porque se sepultó allí a 4 parejas, Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Surge aquí una dificultad. Se ha aprendido que los patriarcas son del carro sagrado y un carro consiste en no menos de 4. Se aprendió luego que Dios les agregó el rey David para formar un carro completo. Si es así, David debió juntárseles en la cueva, pero la razón por la que no se le dio sepultura con ellos fue porque se había preparado para él un lugar adecuado en otra parte, en Sión. En cuanto a Adán, se sepultó a los patriarcas con él porque fue el primer rey, aunque el reinado le fue quitado y dado a David, el cual derivó sus 70 años de los años de Adán. Como los patriarcas no podían permanecer con vida hasta que apareció David, se le asignó un lugar en otra parte y no se lo sepultó con ellos. Génesis 49, versículo 33. Recogió sus pies en la cama. Como residía en el lugar de los vivientes, cuando estaba por partir del mundo, recogió sus pies sobre la cama. Esto lo ilustra el versículo, mi alma anhela y desfallece por los atrios del Señor. Salmos 74:3. Los compañeros explicaron esto de esta manera. Hay muchas moradas más bajas y moradas más en lo alto. En las de más en lo alto no hay moradores, siendo ellas las piezas internas, pero las piezas exteriores se llaman atrios del Señor porque están llenas de amor y deseo de la hembra. Cuando el alma parte, se dirige totalmente a la hembra, hallándose unida a ella con deseo de todo corazón. No se dice que Jacob murió, sino que solamente entregó arriba el alma y fue recogido en su pueblo. Las palabras recogió sus pies en la cama indican que el sol se había recogido en la luna. El sol no muere, sino que se recoge del mundo y va a juntarse con la luna. Cuando Jacob fue recogido, se iluminó la luna y el deseo del sol superior por ella despertó, porque cuando el sol parte, sale otro sol y se liga al primero y la luna se ilumina. Rabí Simeón dijo, tienes plenamente razón, pero se ha afirmado que arriba el mundo del varón se junta con uno inferior, que es el mundo de la hembra, y que el mundo inferior se junta con el superior, y así el uno es la contraparte del otro. También se ha afirmado que hay 2 mundos, y aunque hay 2 hembras, uno es sostenido por el varón y otro por la hembra. Está escrito las palabras del rey Lemuel, el oráculo que su madre le enseñó. Proverbios 31:1.
No se conoce el sentido secreto de este versículo, pero se puede traducir las palabras que se hablaron por mérito de él, Dios, que es Rey. Obsérvese que Jacob fue recogido en la luna y por ella produjo fruto, es decir, almas en el mundo. Y no hay generación sin el fruto de Jacob, porque él dio un impulso arriba. Feliz es la parte de Jacob, pues fue hecho perfecto arriba y abajo, como está escrito. No temas, oh Jacob, mi servidor, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Jeremías 46, 28. No dice porque estás conmigo, sino porque yo estoy contigo, como ya se destacó. Génesis 50, versículo 1, dice: todos ellos se levantaron y besaron sus manos, diciendo: bendito sea Dios que nos ha traído al mundo para oír todo esto. Entonces abandonaron la cueva y siguieron su camino. Cuando llegaron a la ciudad, vieron una procesión de funeral para varios hombres que habían muerto por una casa que cayó sobre ellos, entre los cuales figuraban algunos denunciadores, según lo dijo Rabí Simeón. Citó Rabí Simeón el texto: y vinieron al piso de trillar de Atad, diciendo: esto es una insinuación respecto del paso del dominio de los egipcios para dar lugar al dominio de Israel. Y de ahí que ellos lamentaron con una muy grande y dolorida lamentación. Así aquí tampoco se aflige la gente por los judíos, aunque entre los muertos hay algunos judíos, y aun estos, si realmente hubieran sido judíos, no habrían sido matados, y como han muerto, Dios perdona sus pecados. Rabí Simeón dijo: aunque Jacob murió en Egipto, su alma no partió a un país extraño, pues cuando murió su alma se unió directamente a su lugar, como se ha asentado. Cuando Jacob entró en la cueva, la llenaron todas las aromas del Edén, y salió de ella una luz y se encendió allí una lámpara. Cuando los patriarcas fueron hacia Jacob a Egipto para estar con él, la luz de la vela partió, pero ella volvió cuando Jacob entró en la cueva. Con su admisión, la cueva se completó plenamente y nunca más recibió a otro ocupante ni recibirá a ninguno más. Las almas que lo merecen pasan ante los patriarcas en la cueva para que ellos puedan despertar y ver la simiente que han dejado en el mundo y regocijarse ante el Todopoderoso. Rabí Abba preguntó: ¿qué fue el embalsamiento de Jacob? Él le dijo: anda y pregunta a un médico. Está dicho. Y José les ordenó a sus servidores, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Aparentemente, este embalsamiento fue como el de cualquier otra persona. No pudo haber sido a causa del traslado a Canaán, pues también José fue embalsamado, y sin embargo, no se lo sacó del país. La razón real fue que era costumbre embalsamar reyes para preservar sus cuerpos. Se los embalsamaba con aceite muy especial mezclado con especias. Con esto se los friccionaba día tras día durante 40 días. Después de eso, el cuerpo podía permanecer por un tiempo muy largo, pues el aire del país de Canaán y del país de Egipto corrompe al cuerpo más rápidamente que el de cualquier otro país. De ahí que lo hicieron para preservar el cuerpo, embalsamándolo adentro y afuera. Colocan el aceite en el ombligo y entra en el cuerpo y se extiende por dentro, y así lo preserva en el interior y por afuera. Cuadraba que el cuerpo de Jacob fuese embalsamado así, porque él era el cuerpo de los patriarcas. De manera análoga, José, que era un emblema del cuerpo, fue preservado en cuerpo y alma. En cuerpo, como está dicho, y lo embalsamaron. Y en alma, como está escrito:
y fue colocado en un ataúd en Egipto. La palabra Valliseni, y fue puesto, se escribe con 2 yuds, una de ellas para indicar un arca arriba, que se llama el arca del pacto, que José heredó porque guardó el pacto. En esta expresión hay una insinuación más, que aunque murió en suelo extraño, su alma fue unida con la Shejina por la razón de que era justo, y cada justo hereda la tierra santa celestial, como está escrito, y tu pueblo, todos ellos, serán justos, heredarán para siempre la tierra, renuevo plantado por mí mismo, obra de mis manos, para que yo pueda ser glorificado. Isaías 60, versículo 21. Y hasta aquí hemos terminado los comentarios del libro de Bereshit. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.